Hi there, this is George, your English teacher. This is lesson 24. Today we're gonna see modals. Hoy vamos a ver los modales. Los modales son un tipo de verbo, son auxiliares, ok. Y decíamos la pasada lección que tienen solamente un modo. Un modo es un solo tiempo. O solamente es presente, o solamente es pasado, o solamente es futuro. Okay? And we've seen one, hemos visto uno. Okay, we've seen el can. ¿Se acuerdan el can? Okay, now, here. Dice, I sing. Okay, we have I sing is yo canto. Es una idea completa, I sing. Okay, now, if we put here, I can, este es el auxiliar, el modal. I can is yo puedo. Yo puedo, I can, yo puedo. ¿Yo puedo qué? ¿Sí? It's incomplete. It doesn't say anything, okay? Now, I sing, yo canto. Queda claro. I can, yo puedo. ¿Yo puedo qué? Yo puedo comer, yo puedo viajar, yo puedo qué? So, it's here like this, huh? ¿Qué? Now, if you say, I can sing, ahora con esta idea, I can sing is yo puedo cantar. Ahora sí queda completa. Now it's complete. I can sing. I can sing, okay? So, that's very, very, very clear now. Okay, so we see that the can helps, ayuda, auxilia a este verbo a adquirir el significado correcto. Okay, so this is an auxiliary. Okay, es un auxiliar. Okay, auxiliary verb, un verbo auxiliar. Okay, but it helps this one, ayuda al otro. I can sing. Okay, very good. Okay, another thing about the modals, we said before, una cosa que dijimos anteriormente de los modales que tienen solamente un tiempo. Can es presente. Can, okay. No hay pasado. You have to say can't. I can't, yo pude. No. Hay otro para decir yo pude, okay? So, it doesn't have a past, okay? Tampoco tiene futuro, okay? It says, I will can. Yo podré, no es la forma de decirlo, okay? So this proves that the modals have only one mode. Esto comprueba que los modales tienen un solo modo, okay? Presente, solo pasado o solo futuro. Okay, that being said, dicho lo anterior, let's see some of the rules. Vamos a ver algunas de las reglas de los modales auxiliares. Los vamos a llamar solamente modales. We're just going to call them modals, okay? Now we have can, okay, ya tenemos can, but there's 8 or 9 more, okay? Hay 8 o 9 más. But the rules are the same, pero las reglas son las mismas. Y las reglas son las reglas del verbo be. And the rules are the rules of be. Remember? Okay, so let's remember them. Let's recordemos. Okay, rule number 1, regla número 1. Remember this. ¿Se acuerdan de esto? Separar dos verbos. No pueden tener dos verbos juntos. Okay. Example. Un ejemplo es I want, es un verbo, want, quiero cantar. I sing, okay? So this is a verb, este es un verbo, este es otro verbo. No pueden ir juntos, they can't go together. So you have to separate them with to. Los tiene que separar con el to. Ahora sí, I want to sing. Okay, now let's see what happens over here. Ahora veamos qué pasa con el modal, okay? Yo puedo cantar. I can sing. No lo separamos. No separation. Because the rule is separate two verbs. La regla es separar dos verbos reales. Este es un verbo, pero este es un modal, este es un auxiliar. Entonces, no son dos verbos, no los separamos. Entonces, es I can sing, no es I can to sing. No digan I can to sing, ya, no lo vamos a decir más, lo borramos. So it's I can sing. Okay, very good. That's one rule. Okay, let's take a look at some more rules. Vamos a ver otras reglas. Okay, here's another rule. Otra regla. He can study. Ahora con he. Él puede estudiar.
he can't study, okay? But remember, okay, ¿se acuerdan del he, el she, el it que lleva la S? Okay, but not here, aquí no. It's not he can't study. No, no lleva la S, okay, aunque sea he, okay, okay, tampoco he can studies, okay, tampoco, okay, no lleva la S en ninguna parte. It's just he can study. So the conjugation is, así que la conjugación es, I can sing, you can sing, he can sing, she can sing, it can sing, we can sing, you can sing, and they can sing. Todo es con can, ok, sin ese, y juntos porque no son dos verbos, ok. Alright, that's conjugation, esa es la conjugación. Okay, let's see what happens with negative. ¿Qué pasa con la negación? Okay, now this is affirmative. They can travel. Ellos pueden viajar. How about negative? Ellos no pueden viajar. La regla del be es con not. So then it's they cannot. They cannot travel. Is with not, igual que el be. They cannot travel. Ellos no pueden viajar. Nada de they don't can. They don't can travel, ¿eh? They don't can travel. Está mal, ¿ok? They don't can. Lo vamos a borrar. Ni siquiera lo mencioné. ¿Ok? So it's with not. Así que es con not. They cannot study. Ellos no pueden estudiar. ¿Ok? Cannot. And you know the contraction. ¿Saben la contracción? What is the contraction of cannot? La contracción de cannot es can't. Can't. Entonces, en forma muy normal, forma muy casual, okay, you say, they can't study. They can't study. Okay? Ellos no pueden estudiar. Okay? Very good. Now, the interrogative. ¿Qué pasa con el interrogativo? Okay, remember the rule for interrogative. La regla para interrogativo es cruzar. Cruzar, okay? So, the famous question, la famosa pregunta de todos los niños en la escuela, ¿puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo yo ir al baño? So it's like this, okay? Can. Can I go to the bathroom? La famosa. Ok, por eso se dice así, cruzadito. Can I go to the bathroom? Ok, interrogative. Interrogative. Ok, tú, ¿cómo preguntarías? ¿Puede Juan correr rápido? O sea, ¿tiene la habilidad de correr rápido? ¿Puede Juan correr rápido? Can John run fast? Can John run fast? Okay, can John run fast? Can John run fast? Okay, okay, cruzadito, cruzadito. Okay, ahora di que sí. Di, Juan puede correr rápido. Afirmativo. Debiste decir, John can run fast. Ahora di que no puede hacerlo. Debiste decir, John cannot or can't run fast. Okay? Okay. Now, the answer, la contestación. Aquí preguntamos, can John run fast? ¿Puede Juan correr rápido? Contesta que sí. ¿Cómo te imaginas? How do you suppose? You answer, sí puede. Okay? Can John run fast? Well, first of all, yes. Yes or no. Yes or no. Yes, he can. Yes, he can. No, he can't. No, he can't. Okay? Very good, very good, very good. Remember, recuerden, las mismas reglas que ahorita estamos viendo con uno de los modales, de los 8 que hay o 9, el can aplican para todos los demás que vamos a ver. Remember, the same rules that we're looking at for the modal can applies for the other 8 or 9 that we're going to look in a while or during this class or maybe the next class, okay? Okay, bien. Entonces, let's continue. Continuamos. Okay, normally the teachers teach and the students learn the modal in many classes, one by one. Normalmente los modales lo enseñamos los maestros y ustedes lo aprenden uno por uno. Okay? Okay, here with me, you're going to learn all of them in 1 or 2 classes. Aquí conmigo ustedes van a aprender todos los modales en 1 o 2 clases cuando mucho. Okay? Okay? Okay, very good.
it isn't necessary to spend more time. No es necesario tener más tiempo, okay, para aprenderlos, porque las reglas son las mismas. It isn't necessary because all the rules are the same. You just have to learn which modal is present, which modal is past, and which modal is future. Solamente tienen que recordar cuál modal es presente, solamente presente, cuál es solamente pasado y cuál es solamente futuro. That's all you need to learn. Eso es todo lo que necesitas aprender y recordar. Learn and also remember, okay? And this is the modal table. Esta es la tabla de los modales que les va a ayudar. Este es su acordeón. This is your little cheating notes. Okay, this is your cheating note. Este es su acordeón, ¿ok? Y aquí va a ir los modales presentes, los modales pasados, los modales futuros, todos juntos, pero ahorita solamente vamos a ver los presentes. Okay, all the modals, present, past, and futures, are going to go into this modal table, but today we're only going to see the present modals. Okay, the first one is can, okay? Y los decimos, lo recordamos con yo. Yo puedo. Y le quitamos el yo, solamente decimos puedo. So then we remember, entonces recordamos, can is puedo. Can, puedo. Okay, very good. Now, number 2. Okay, number 2 is must. Must. Debo. Yo puedo lo que quieras, yo puedo cantar, yo puedo viajar. I must, yo debo. Es obligación. I must. You must, he must, she must, they must. Todos con must, no hay ese. No hay ese, ¿ok? Must, debo. I must, yo debo. You must, tú debes. He must, él debe. We must, nosotros debemos, ¿ok? Todo es must, all right? Okay, very good, very good. And the third one, y el tercero is should, pronunciation, la pronunciación. No existe la O, no existe la L. Es should, nada de should. And should is debería. So then we have can, puedo, must, debo, obligación, and should, debería. Es una sugerencia fuerte. Debería. Quién sabe si lo hagas, pero deberías. It's a strong suggestion, okay? You should. Nobody knows if you're going to do it or not, okay? Must, debes, and can, puedes. So then, remember, okay? We go like this. We have the table, tenemos la tabla. Here in present, okay, here we have past, and here we have future, okay? So in present we have siempre, hasta arriba, always. Over here, can, puedo. Abajito, a little bit lower, must, debo, and abajito, should, debería. Quién sabe si lo haga. Okay, very good. What's the reason for this? ¿De qué se trata todo esto? ¿Sí? Okay, un ejemplo. Si yo te pregunto, okay, tráeme un calcetín, ¿a dónde corres a traer el calcetín? ¿Vas a ir a la cocina, al refri? ¿Vas a ir al jardín, junto a la maceta? ¿O vas a ir a tu recámara en la gaveta? Tú sabes dónde queda el calcetín, por eso vas derechito. Okay? Okay, if I ask you to get your sock, okay, please get me a sock. Are you going to go to the refrigerator? Are you going to go to the garden? Or are you going to go to your bedroom? Okay, so, because you know where your socks are. Okay, sabes dónde están los calcetines. Aquí sabes que el can siempre está en medio, en presente, hasta arriba. Abajito, must está abajo del can y arriba del should. Y el should está abajo del must y del can. Okay, each modal has its place. Okay, its place. Okay, can on top, must in the middle, and should at the bottom. Okay. No los recuerden de diferente manera. No pongan el should aquí, el can aquí, no lo hagan, ¿ok? Siempre es can, must, should. Can, must, should. Can, must, should. And with translation, con la traducción, can, puedo, must, debo, should, debería, ¿ok? Practiquen eso, pónganlo en pausa y practíquenlo hasta que le queden automáticamente, ¿ok? Ok. Algunos maestros tardan mucho tiempo en explicar exactamente cuándo se usa el can, cuándo se usa el must, cuándo se usa el should. Okay, some teachers spend a lot of time trying to explain when you use can, when you use must, when you use should. Okay, there's no need for that, no hay necesidad por eso. Okay, the use is the same as in Spanish. Se usan igualito que en español.
O sea, tú sabes el significado de yo puedo aprender inglés. Puedes, tienes la habilidad, ¿ok? Tú sabes el significado de yo debo aprender inglés. Debes, debes, tienes que, ¿ok? Para que te den un aumento de sueldo, ¿ok? Etcétera. Y tú sabes el significado de I should learn English. Yo debería, me conviene, me conviene, sería bueno, okay? So it's the same, okay? You know the exact meaning of I can learn English, okay? Ability, you're able to, you can, okay? You know the meaning, the exact meaning of I must learn, I must, okay? Debo, okay? You know the exact meaning of I should, debería, okay? So this is it, okay? Now it's different, okay? Se entiende diferente, tiene un significado muy específico, okay? Por eso son auxiliares, auxilian al significado exacto. That's how come they're called auxiliaries, okay? They give the exact meaning of what you can, must, or should do, okay? Debes o puedes, debes o deberías hacer en este caso, los primeros tres, the first three, okay? Very good. Okay, here it says, I must prepare my classes. This is for me. Esto es para mí. Yo debo preparar mis clases. Okay? All right, very good. Now, the exercise. You. Okay? Di, piensa, habla, exprésate. Okay? Tres cosas que tú debes hacer. Debes hacer. Es obligación. Tres cosas. Ponlo en pausa mientras lo haces. Okay? Tell yourself three things that you must do, okay? And this is your first exercise, okay? Do it, put it in pause, and do it, okay? And then we'll continue. Okay, now with should, remember not should, I should. So this is for me, este es para mí. I should prepare dinner. Me toca preparar la cena hoy. Okay, so I should prepare dinner. Debería. I should prepare dinner. Now, yo elijo si lo hago o no. Sé que debería, pero quién sabe. Okay, now, should, okay? I should do it. Okay, who knows if I'll do it or not, but I think that I probably should do it. Okay, bueno, pues así queda con el should. Okay, very good. I should prepare. Entonces, tarea, homework is, o ejercicio, ahorita ponlo en pausa, exercise right now. You say three things, tres cosas que tú sabes que deberías hacer, pero no estás segura o seguro si lo vas a hacer o no, pero sabes que deberías. Okay, three things that you should do. Ok, en cada pausa, con must y con should, que sí, las cosas que debes y deberías hacer. Now, negative, la siguiente ejercicio es cosas que no debes o no deberías hacer. Ok, negative. And then, el último ejercicio es pregunta qué cosas debería hacer alguien. Ok, that's the exercise. The exercise is say things that you must or you should do in affirmative, that you must or not do in negative and interrogative. Okay, very good. Okay, remember for the negative, recuerda que el negativo es con not, entonces es can, cannot, can't, must es must not or mustn't, repeat mustn't, and should not, okay, or shouldn't, no vayan a decir shouldn't, no tiene e, shouldn't. Ok, ya entonces para terminar esta clase, entonces hemos visto el must not o mustn't, el should not y el shouldn't. Ok, the first three, ok, aquí vamos a tener dos, we're going to have two over here, aquí vamos a tener 6. Okay, and that's for next class. Estos son para las siguientes clases. Okay, entonces hagan muchos ejercicios, practiquen mucho su must y su should. Okay, do a lot of exercises and practice your must and your should. Okay, with this we'll say goodbye. Entonces con esto nos despedimos and we'll see you in next class, class number 25. Okay, see you then. Bye bye.